se le empezaron a presentar algunos problemas teóricos de una... Repartió este segmento del seminario de Lacan, 15 de enero del 74, donde Lacan dice que el hombre cierra en un círculo y la mujer tiene los 3 círculos del nudo borromeo, que el hombre es del 1 y que se traba, y que la mujer... Y entonces él dice que él cree que es un sueño de Lacan. Acá dice, un sueño de Lacan. Entonces él cree que todo esto es que a Lacan no se le paró y que la mina le dijo, tranquilo, hay otra forma de anudarlo. Ay, no. Flor estaba presente, que diga, si no. O sea, la enseñanza, el nudo borromeo y todo eso. E incluso, ¿sabes qué está mal? Viste que él dijo in-air, una vaga, y es un-air, unario. O sea, para colmo estaba mal citado. Y lo otro, por el The Graph of Desire me llamaron para supervisar de un país anglosajón, un lacaniano. No voy a decir de qué escuela lacaniana, pero su nombre es Escuela Lacaniana de Psicoanálisis Inventemos de Edimburgo. Ninguna de las palabras es real. Y le digo, bueno, pero ¿qué es lo que usted quiere? Bueno, tengo que supervisar un caso, en realidad 2 casos de análisis durante 2 años, una vez por semana. Digo, escúcheme, pare, ¿usted es de la IPA o de una institución lacaniana? No, yo soy de la escuela lacaniana de Estrasburgo, de Edimburgo, cualquiera. Tienen todo el procedimiento de formación analítica de la IPA de siempre. Tienen que analizarse 4 veces por semana con un didacta de la escuela. Tienen que supervisar 2 casos completos de análisis. Lo más interesante es completo. Yo estaba hace 30 años en una reunión con los de la APA, que eran muy amigos míos, que estaban en pedo total. 2 estaban en pedo total, ¿no? Teníamos 30 años menos todos. Y uno le dice al otro, che, ¿cómo haces vos con la supervisión del caso completo? Los 2 en pedo, ¿no? Y el otro dice, ¿con qué? Y si el paciente deja, ¿cómo vos tenés que supervisar un caso completo? ¿Cómo no? Vos tenés que supervisar 2 casos completos. ¿Pero cómo garantizás que sea completo? Y el otro en pedo le dice, inventa. O sea, inventan las sesiones que luego supervisan. Guionistas. Pero la escuela lacaniana de Estrasburgo, la escuela lacaniana. O sea, sostienen el informe Turquet. Es notable, ¿eh? Bueno, cuando a Jana Lush se le puso espesa la cosa, porque dijo que el deseo no va más, el objeto A no va más, lo que va es el levantamiento. Levantamiento como militar, una sublevación, en francés, el levantamiento, la sublevación. Y entonces le empezaron a preguntar, eran muy seguidores de él, pero igual le preguntaban cómo es que no va más el deseo, el objeto A, cómo se entiende eso del levantamiento. Se le puso espesa la cuestión teórica y terminó diciendo en buen español, porque ahí pasó al español. Para mí, entonces siguen tomando nota, para mí Lacan es un tipo que habla. No hay conceptos, no hay teoría. Sanata, lo que te diga un paciente. Un tipo que habla. El borracho de la esquina, el chofer. Para mí, Lacan es un tipo que habla. Eso es Alush. ¿Cuántas cabezas más hay que encabeza el movimiento psicoanalítico de los últimos 20 años en el mundo entero? 4 o 5 más que él. Es uno de los líderes absolutos del movimiento psicoanalítico. Tiene escuelas que lo siguen, a él especialmente. Bueno, para mí Lacan es un tipo que habla. Y también dijo como finalmente, ¿no? Como cerrando el capítulo de todo el día de hoy, bueno, finalmente. Igual para ella y para mí fue finalmente, pero fue una mierda. Después de un teórico que me daba un curso de 2 días, que era sonata pura, pero no importa, uno está ahí para aprender. Te dice que lo que enseña es en función de que él considera que Lacan es un tipo cualquiera.
Había como 150 personas. Debe estar grabado. Bueno. Bueno, a esto Lacan lo llama enjambre. Y para mí, como se lo presenté la vez pasada, a esto llama enjambre. ¿Eh? A esto llama enjambre. Y bien, es eso lo que es un enjambre. 2 puntos, esta escritura. Y leo el párrafo que sigue, es página 11 de la última clase del seminario 20. Dice, el significante como amo, a saber en tanto que asegura la unidad de esta copulación del sujeto con el saber, es eso el significante amo, y es únicamente en la lengua todo junto, en tanto que es interrogada como lenguaje, que se despeja, y no en otra parte, que se despeja la existencia de algo que no es sin motivo que el término stoikeion. Ay, no lo traje. Ah, sí lo traje. Vieron que Lacan dice que stoikeion es de la... Acá dice, elemento y... Vengo todavía con el tránsito y los colectivos. El significante como amo, a saber en tanto que asegura la unidad de esta copulación del sujeto con el saber. Es eso el significante amo, y es únicamente en la lengua, en tanto que es interrogada como lenguaje, que se despeja, y no en otra parte, que se despeja la existencia de algo que no es sin motivo que el término stoikeion, elemento, entre comillas, haya surgido de una lingüística primitiva. Yo tengo el Chaintren, que es el diccionario etimológico de la lengua griega. El etimológico. O sea, del griego español es el etimológico del griego. Miren lo que es. Si uno busca stoikeion en un diccionario griego-español, encuentra elementos y letras. Yo ya me daba por satisfecho. Pero como tengo este diccionario, dije, a ver, ¿qué dice Chaintren? Bueno, de estoicos fue obtenido stoikeion. Designa elementos del alfabeto en tanto que se lo aprende o enseña dispuesto en línea según un orden inmutable. ¿Saben lo que era? A, B, C, D, E. Es tremendo. ¿Se dan cuenta? Los elementos con los cuales Aristóteles alma el mundo es el término que designa A, B, C, D, o sea, ese orden de secuencia de las letras del alfabeto. Tremendo, es increíble. La historia no es cada letra, pues se llama ese orden. Es el alfabeto. El colegio, a ver, vos, decir los elementos. A, B, C, D, E, F, G, H. Esos son los estoicos. Los elementos. Y nosotros creemos que son los elementos de la naturaleza. Y son las letras y el orden de las letras aprendidas por un canon de memoria. Eso ya está perdido, en el griego actual no es así. Es elementos o letras. Bueno. El problema es este, que quiero trabajar con ustedes. A mí, yo les propuse trabajar el seminario 23 el año próximo como propuesta. Para la asamblea propuse el 23. Me rectifico. La verdad que me parece que habría que dedicarle 1 o 2 reuniones. Por eso lo hice, aprovechando que me pareció que estaban libres las próximas 2 reuniones, pero no están libres. Pero por el entusiasmo que me quiero comentar, toda esta clase completa
que es la última del seminario 20 de Lacan, que es la última porque le quitaron el aula a Lacan. Iba a haber una clase más, pero como había exámenes, se la quitaron y esta se convirtió, él ya sabía cuando la dictó. Entonces es como un condensado de lo último que él iba a decir. Yo no sabía, la leí 2 millones de veces, pero bueno, un día lo ves. Es todo lo que digo en mi libro. Todo lo que digo en mi libro es esta clase. Así que si no quieren gastar la plata, pueden evitárselo, porque es exactamente esta clase. No digo ni una letra más ni una letra menos. Espero que lo que Lacan dice en esta clase. ¿La del 26 de junio? La del 26 de junio del 73. Ahora, el significante 1 con mayúscula no es un significante cualquiera. El problema de Lacan es si el 1 proviene del significante, dice Lacan, no del cuerpo biológico. Ahora, proviene de que hay un significante que sea 1, así como hay un significante vaca y otro caballo y un significante 1, o proviene de que cada significante es 1 en relación a una pura diferencia respecto de los otros. Ese es el problema que está en estos renglones. Esa pregunta de Lacan, que Lacan dice que hasta el momento no fue resuelta. En general, en la lingüística, en la ciencia, en el saber. Lacan trabaja la idea de Platón, el arranque de Aristóteles con que el cuerpo proviene de que el 1 proviene de que el cuerpo hace individuo, y Lacan dice no, proviene del significante, pero proviene del hecho de que hay un significante 1, como hay un significante celeste. Ese sería un significante que podríamos escribir en mayúscula. O proviene del hecho que cada significante es 1 y en tanto que tal no es nada más que 1, como pura diferencia respecto a los otros. Con lo cual su única característica es el 1. ¿Se entiende la idea? Es lo unario del significante. Rasgo unario, esto es lo unario del significante. Tomando incluso stoicheion, o sea que también es el significante el que te permite hacer 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo contás? ¿Cómo se cuenta? ¿Cuántas cosas hay arriba de la mesa? Yo dije 5, pero podría sacar 1. ¿Me entienden? ¿Cuántas cosas hay? Depende de cómo se corte. ¿Me entienden? También podría ser una mesa llena de cosas. Depende de cómo se corte. Todos esos cortes son significantes. Eso es lo unario del significante. No, por eso está todo el 19 con Frege, el conjunto. Lacan dice, dicté el seminario 19 entero para resolver este problema, que no lo resolvió, porque lo sigue atareando acá con el S1, el S2, el significante amo. Ahora llega al enjambre. Bueno, pero escuchen lo que dice ahora. El significante 1 no es un significante cualquiera. Es el orden significante, en tanto que se instaura por el envolvimiento por donde toda cadena subsiste. Bueno, tenemos el problema del envolvimiento. En francés está igual, no hay problema con esa palabra. Incluso yo busqué otras que tenía dudas y está el método hipotético deductivo. Esta clase es tremenda, es epistemológica, filosófica, es tremenda, es ontológica. Lo que dice la cara del ser lo dice con claridad absoluta. Yo recién lo pude leer hoy, así, de esta clase. Bueno, el asunto es qué entendemos por envolvimiento. Lo dejamos por... Si es encadenamiento, me parece que es la más desconfiada para sostener, porque encadenamiento, Lacan lo llama encadenamiento. A Lacan no le falta el término encadenamiento, trabaja desde instancia de la letra con el encadenamiento y no hay problema. Así que sería muy raro que Lacan lo utilice por un término bastante estándar para su teoría de la cadena significante. Quiere decir que este envolvimiento no sé qué es, pero quisiera que lo trabajemos juntos. Mi impresión es que Lacan se queda pegado a la linealidad del significante
y que le cuesta muchísimo, décadas, salir de la linealidad del significante. Primero, una cuestión, que cuando Lacan establece su crítica a la cadena significante, Lacan acá en el 20 produce la cadena Borromea y en el 21 dice, me equivoqué, es una boludez, los términos uno con otro no encadenan, hace falta un término tercero. Ese término tercero, la lógica del nudo Borromeo también lo impone. El término tercero, que es el interpretante de, a mi entender, que Lacan obtiene de Recanati. La clase del 19 y la primera del 20 que da Recanati. Recanati introduce la lógica tomada de Peirce, yo no sé, pero del interpretante. Hace falta un tercer término para que estos se articulen. Estos en sí mismos no articulan. Ese tercer término está en la misma línea. Lacan en sus seminarios lo llama la que es la propiedad fundamental del significante para Ferdinand de Saussure, junto con la arbitrariedad. Hay dos leyes fundamentales del significante para Saussure, que son la linealidad y la arbitrariedad. Linealidad para Saussure significa una dimensión y un sentido. Una dimensión y un único sentido. Un término, luego otro, luego otro, luego otro. Entonces, la primera cuestión, ¿entienden cuál es mi problema? Que lo que yo presenté la vez pasada como enjambre, no se puede escribir así. De hecho, no sé cómo un enjambre se puede escribir en línea. De hecho, si las abejas viniesen en línea, las hacen mierda con una paleta de ping-pong, no hay problema. Las abejas te recagan cuando vienen en enjambre, que es la muchedumbre. Como decía el gaucho, no pregunto cuántos son, sino que vayan saliendo. Así dice Martín Fierro. Nosotros en el barrio decíamos de a uno. Porque de a uno sí, pues, te haces el macho. Si te vienen todos juntos. El enjambre, ¿cómo lo puedes escribir así? ¿Entienden el problema? De hecho, el litoral literal, tampoco es una línea unidimensional. Eso es una frontera y justamente el litoral lo que hace de la frontera es que te la hace muy inespecífica. Acá hay agua, acá hay tierra, pero acá medio en la playita, que tierra húmeda, que si sube el Nilo tenés más agua, que si baja. Entonces, primero, ¿el interpretante está en la misma línea? Porque si está en la misma línea, se convierte en otro significante. Si está en la misma línea, se convierte en otro significante. Perdón, no me queda claro qué escribe esa escritura de enjambre, ¿qué escribe? O sea, Que este significante es uno, sí, como diferencia de todos los otros en relación al saber, al conjunto. El S2 es el saber, o sea, el conjunto de las articulaciones de los significantes. Y que este es una diferencia respecto de otros en relación al saber. Eso no puede ser un enjambre. Pero de hecho Lacan nos advierte que no puede ser un enjambre. Primero por el interpretante. El interpretante tiene que estar en una posición por fuera de esa línea. ¿Entienden, no? ¿Entienden? Digo, ¿cuál es mi problema? No digo que sea así. Digo que siguiendo el largo... Primero, hay una complejidad en la lingüística radical de Ferdinand de Saussure y la linealidad del significante, que Lacan destaca con unilinealidad, porque para Saussure es una, no hacía falta, pero Lacan busca en el CD, va a ver que Lacan llama unilinealidad.
destacando el problema que es una línea. Y en Freud también, en Freud directamente no puede explicar la regresión onírica, pero a su vez tampoco podés explicar la anticipación de retroacción del bucle significante con el cual en la linealidad perdés el tiempo circular. El futuro anterior, no tenés cómo escribir futuro anterior. O sea, para nosotros la linealidad se juega prácticamente toda la experiencia analítica en cómo la contemples. Se te juega todo el destino de la experiencia analítica en cómo trates este problema. Este problema es uno de los 4 o 5 problemas. Mi impresión es que Lacan desde el comienzo lo tiene como problema, pero que le lleva un parto de nalgas producir la diferencia. Esto, en el nudo Borromeo, y tiene razón Mónica, si empiezan a escribir así, lo pueden escribir el nudo Borromeo. ¿Se acuerdan que yo antes hacía 3, borraba con el dedo, corregía? Si lo hacen así, sale el nudo Borromeo. Tiene razón. Si lo hacen así, ya pueden escribir el nudo Borromeo. El nudo Borromeo, la cadena, no puede ser unilineal, que ya está imbuida de este problema, ¿no? Es el tercero que articula 2. Es el problema del interpretante. Es increíble que Lacan lo diga en el 23 cuando introduce el seminario y desarrolla muchísimo la cadena borromea. Y es que la cadena borromea, ¿qué dice? Exactamente lo que dice acá respecto a la boludez de que S1 y S2 encadenan S1 y S2. Es la esencia del nudo borromeo, la cadena borromea. Y la cadena borromea requiere siempre que sea bidimensional. Sumergida en el espacio 3D requiere ser tridimensional. Si no, no pueden pasar lo que se escribe este por arriba por abajo. Ese por arriba por abajo es la tercera dimensión. 1, 2 y los por arriba por abajo indican la tercera. Si ustedes los hacen en cualquier material tridimensional, requiere, no porque usan material tridimensional, sino para hacer la cadena borromea, requieren la tridimensionalidad. Con lo cual, es imposible sostener el campo de la experiencia analítica con la concepción. Pero a Lacan le cuesta muchísimo salir de este esquema, de la linealidad de la cadena significante. Pero es increíble que le cueste tanto salir, porque su obra está totalmente anticipada por el... Bueno, ¿se acuerdan que la vez pasada traje... Una pregunta acá de Mónica, ¿te parece la hora? Dale. Dice, ¿se puede tener una escritura algebraica necesariamente lineal de algo que geométricamente no es lineal? Por ejemplo, y igual a 2 por x al cuadrado es una escritura lineal de una parábola que se grafica en dimensión 2. Sí, indudablemente. Sí, indudablemente. Pero ¿cómo concebimos nosotros la cadena significante? El asunto es cómo concebimos nosotros la cadena. Con letras en forma algebraica se puede escribir todas las dimensiones, se pueden escribir 14 dimensiones con letras algebraicas, no hay ningún problema. Pero, en todo caso, ¿cómo entendemos nosotros qué es la cadena significante? Porque la cadena significante puede ser escrita algebraicamente, pero en la sesión, cuando el paciente habla, ¿qué estatuto tiene la cadena significante? ¿Qué estatuto tiene la cadena significante de lo que nosotros llamamos material? Unidimensional, bidimensional, tridimensional. ¿Se acuerdan que en el seminario 3 Lacan propone la trenza de significantes? Bueno, la trenza de significantes es lo mismo. No puede haber una trenza unilineal. Se puede escribir en forma algebraica la trenza, pero la trenza, si nosotros concebimos que la cadena puede estar trenzada, la trenza permite una línea. ¿Entienden la pregunta que les hago?
Bueno, en el mismo seminario 3, en la clase 25, es donde critica la unilinealidad porque dice que lleva a impases insuperables en la práctica. Pero a su vez, Seminario 23. en el 3, donde está la trenza, donde acá propone los significantes, este es un parto difícil, ¿eh? De hecho, ¿alguno de ustedes alguna vez pensó el problema? Si no lo pensaron intuitivamente, ¿no creyeron siempre que una palabra, luego otra, luego otra, luego otra? Lo que le propone Lacan como objeción a Saussure por la estructura de un término, luego otro, es que así es imposible el efecto poético. Y dice, bueno, no hay que achacárselo con tanta celeridad a Saussure, porque en el delirio de los anagramas da de... ¿Quién eran? No me acuerdo. No sé si leyeron el estudio de Saussure sobre los anagramas de Quintiliano. No. Encuentra asociaciones en un esquema de... Se puede leer. ¿Eh? Se puede leer. No, pues un delirio. Lacan dice, porque el efecto poético requiere salir, ¿no? La rima poética. A, B, C, B, o sea, que estos sean consonantes en los sonidos, el efecto poético requiere la doble dimensión. Si vos escribís la poesía toda así, no sé, parece que se oculta, pero si vos lo decís, ¿se produce o no se produce el efecto? Y no solo ahí, las ideas verdes gobiernan furiosamente también. Sí, pero por supuesto que es la frase imposible que Lacan analiza del lingüista. Pero digo, cuando ustedes escuchan una poesía sencillo, una poesía del colegio primario con rima, ¿escuchan en una línea o escuchan en dos? Pero por otra parte, y más fuerte todavía, la idea de que el discurso, el psicoanálisis, requiere del pentagrama para ser escrito. Es una idea súper de Lacan. Función y campo, introducción al comentario de Jean Hippolyte, la instancia de la letra, primera versión del octubre del 67, televisión, discurso de Roma, primera, seminario 3, seminario 7, seminario 12. El discurso, dice Lacan, requiere del pentagrama para ser escrito, pero igualmente el pentagrama, me parece a mí, no sé nada de nada, como buen psicoanalista. Starobinsky es el de los anagramas. ¿Cómo se llama? Starobinsky. No, ese es el que los publicó. Sí. No, pero él estudia los versos de... Ahí va. Juliana Zaratiegui lo publicó y Freud lo estuvo trabajando. Yo los tengo, ese trabajo de Saussure, que es muy difícil de conseguir, lo tengo a ver si alguno lo quiere leer. Schreber queda, zafa. Schreber zafa. Schreber pasa de este lado. El problema con el pentagrama, para mí, lo que estoy tratando que hablemos juntos es cómo interpretamos. O en todo caso, ¿por qué interpretamos lo que interpretamos si no somos psicólogos? Y yo, ¿por qué bebo tanto alcohol? Y seguramente está muy ansioso. Y engordé 30 kilos, estoy gordo como un chancho. Y ansiedad oral. Eso es una cierta práctica muy eficaz con sus límites, es la práctica psicológica y es donde la persona, utilizando el sentido común, sabe lo que le pasa a todos y cada uno. Eso es psicología. Pero si ustedes logran escapar a la tendencia psicologizante, que es dificilísimo, muy poco de nosotros, muy pocas veces por día de consultorio, zafamos de explicar, hacer coaching, porque así se habla en este momento. Sí, ustedes revisen las intervenciones que hacen y van a ver cuántas les quedan que no sean psicológicas o coaching. Pocas quedan, muy, muy pocas. Pero cuando interpretan, ¿por qué interpretan? Quizás porque suponen que la línea, ustedes cortan en la hoja porque se acaba la hoja. Hay que pensar, ¿se acuerdan los tres chiflados? Sí, los tres chiflados o Chaplin,
que el informe de la bolsa era una única tirita que decía pi, 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 que salía de la campana esa de cristal, pi, 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 pi. ¿Se acuerdan que salía la tirita del informe bursátil? Sí. ¿No? Nosotros creemos que es así, lo que pasa es que cortamos porque se te acabó el renglón y pasás para abajo, se acabó el renglón, pero suponemos que es así. Si es así, ¿cómo interpretan? ¿Cómo establecen el sistema mínimo de asociaciones, de relaciones en el material que les permita hacer una lectura? Si fuese un pentagrama, yo de pentagrama no sé nada, de música no sé nada, soy sordo de ambas orejas, ni sé cómo se escriben las cositas estas, etcétera, etcétera. Me parece que lo que aporta el pentagrama es que ya indica claramente que unilinealmente no se escribe. Me parece que el pentagrama es flojo porque no te da vínculo lógico entre esto y esto. Y nosotros sí aprovechamos el vínculo lógico. ¿Entienden? Si escribimos no fue a la escuela por X motivo. Jodido como es el psicoanálisis. Dejó de trabajar el padre, ella, dejó de trabajar por X motivo. Si ustedes escriben así, pueden decir, podría haber alguna relación entonces entre que usted dejó la escuela y que su padre dejó de trabajar. No fue a la escuela. O sea, las palabras no coinciden ninguna. A propósito lo hice. Si te dice la misma frase, bueno, sería la clínica del débil mental delante del terapeuta. Todas las veces que el paciente repita la palabra, toque el timbre. Lo que es una computadora también. Perdón, una idea sobre esto. Pensaba que la escritura del pentagrama sí tiene una lógica, en el sentido que tiene un régimen, si querés, de la armonía, Sí, ¿no? obvio. Bien, digo, pero que te ofrece justamente un tipo Sí. de lectura que hace armonía. Sí, pero no te dice que esta tiene una relación con esta. No establece las relaciones así. En esto, no puedes hacer así, como hice yo acá. Sí, sí. Sí, Eso es el armónico. sí, exactamente. Es el Ese armónico. es el, No, pero no puedes interpretar. el problema, me parece a mí. Lo que digo es Sí. esto, que usted dejó de ir a la Mm. escuela porque se le presentó una circunstancia parecida a la que se le presentó a su padre. Eso no se puede hacer en el pentagrama. A lo que me refiero es que lo que te quería plantear era lo siguiente, que tal vez la hipótesis de trabajar con pentagrama, a mí lo que me llevó a pensar en su momento era que justamente en el régimen de un pentagrama vos tenés una construcción, si querés, armónica, y que justamente la vía de la interpretación es cuando algo deja de operar armónicamente, ¿no? O sea que es como si dijeras, en el pentagrama que podemos trabajar nosotros, por ahí el asunto a interpretar o la función interpretante es justamente ahí donde ya no opera la escritura armónica. ¿Y qué sería la escritura armónica? Justamente esto es lo que Hay te cosas que no se pueden escribir. Es eso, cuando vos tenés, por ejemplo, las claves que están al principio, la de do, que es la más común, que no tiene alteraciones, te permite escribir algunas armonías y otras no. Podés escribirla igual, podés tocarla igual, pero no están dentro de lo que permite la clave. ¿Y? Y es equivalente a eso. Claro, pero digo, ¿cómo interpretamos? ¿Qué estructura tiene nuestro material que habilita alguna interpretación que no sea la del coaching para dejar de tener problemas de erección, cuente ovejas mientras tiene relaciones sexuales, coaching, yo te digo cómo se soluciona, o la psicológica, que es yo ya sé lo que le pasa, ¿cómo interpretamos? De vuelta, si es que la lógica es la ciencia de la real. Sí, sí. ¿Cuál es la lógica? No digo que el pentagrama obviamente es una escritura racional que en música se tardó 1000 años en lograrla. Sí. Fue un parto, ese sí que fue un parto tremendo, cómo escribir música. Y se lo logró, de hecho después hay muchas formas de escribirla, incluso muchos tipos de músicas. Lo que yo digo es que no te da la lógica para interpretar como interpretamos nosotros. ¿Cómo?
Habla un poquito más fuerte. Quizás no sabemos tanto la música, haya la grave y no la ¿Me das el micrófono, Julián? Lo que dice era un poco esto que decía Fede, que hay notaciones que le dan la pauta al interpretante, pero en este caso un músico, ¿no? Está bien. O en todo caso al Suponte. director de orquesta. Suponte que porque- toco yo. Sí. Y hago ¡pum! Y todo el mundo para. Mm. Nosotros interpretamos eso. Nosotros, Interpretamos eso. La nota disonante. exacto. Bueno, A eso me ¿qué refiero. lógica tiene? ¿No la obtenés de la escritura musical en un pentagrama? No, no. Bueno, no, no, pero nosotros la necesitamos. Sí, Alfredo, sí. Sí, porque sale. No, te sale que no es la que iba, pero no tenés por qué. No puedes interpretar la causa. ¿Qué no? Ah, no, eso es lo que yo estoy diciendo. Nosotros interpretamos que eso puede tener relación con eso. Nosotros no decimos disonante. Muchas veces sí. Muchas veces decimos, ¿y por qué? Pero es el peligro del me llamó la atención. Si vos te seguís en el me llamó la atención, pues seguir toda la vida con que me llamó la atención. De hecho, ya el tipo aprende a escuchar como vos y te dice, sí, a mí también. A mí también, ¿no? Qué raro, ¿no? 3 veces prendí el pucho al revés. Del lado del filtro, sí. Sí, a mí también me llamó la atención. Dejamos aquí. Está bien, es que es así. Pero de eso, ¿cómo producís un trabajo más que tenga la virtud de cortar, que con potencia para resolver un síntoma? Me parece que Lacan está a la búsqueda. Lo que yo planteo es que me parece que Lacan sigue a la búsqueda porque todavía no encuentra, pero me parece que en esta escritura da a entender algo que en estos seminarios termina disolviendo, con la idea de trenza también. En el 21 es donde aparece la idea de escribir el Borromeo con una trenza de 6 por arriba y por abajo. Con 3 no alcanza, dice, hace falta 6, ¿no? Donde vos terminás la trenza de celeste, marrón y blanco, uniendo celeste con celeste, marrón con marrón y blanco con blanco. Si le haces los 6 cruzamientos, te produce algo equivalente a una cadena borromea. Me parece que hay incluso una lógica de cierre requerida, ¿no? El corte como cierre. Me parece que el pentagrama tampoco, pero no iba igualmente a ese punto. Me parece que no alcanza con decir son varios en paralelo, varias voces en paralelo, lo Polifónico. polifónico. La polifonía. Me parece que, claro, la polifonía es mínima requerida. Y el error en el que caemos todos, pero por una cierta concepción muy estándar de la cadena significante, que es la que tuvo Freud, la que tuvo Saussure, y la que tenemos todos, si no hacemos una salvedad de cuál es la estructura. El problema es la unidimensionalidad. Incluso si alguna vez uno interpreta haciendo valer un refrán, un dicho, una expresión coloquial muy habitual, o toma de las noticias, todos y todas, toma eso que está ahí, ¿no? Solamente para darle, no, con ningún cálculo, pero no tenés otra cosa. A mí una vez me pasó, compré verduras en granja. Muy cool, muy hippie. Me mandaron un coco. Un coco. En mi puta vida yo había visto un coco. Lo miraba como un monito, mira un helado de Fredo. Bueno, dije, esto seguramente habrá que abrirlo. Bueno, ¿cómo abrís un coco? No iba a ser con agujereador y poner la pajita, pues ya me parecía demasiado easy. Le entré a dar con el martillo. Pues no tenía un cuchillo de tanto peso, tenía que tener como 2 o 2,5 kilos, para que vos hagas un golpe seco, como hacen los tipos de la playa y te lo puedes hacer. Necesitas un tremendo cuchillo, con el cuchillo de cocina, los comunes, te pueden pasar la puta vida, hacer así, todas las cosas que hice. ¿Cómo le das? Igualmente, muchas veces, muchos le damos con algo. Incluso lo puedes tirar al piso, a ver si se rompe, pum, lo puedes tirar al piso. Vos le das, pero digo, si produce algún tipo de efecto la intervención poética, si produce algún tipo de efecto, y muchas veces recurrimos a esa herramienta,
cómo luego hacer lógico ese efecto para aplicarlo en la dirección de la cura. Porque si no tiene ninguna lógica, hay que empezar a tirar a discreción. Cuando el sargento le dice a los soldados, tiren a discreción. ¿Saben lo que quiere decir eso? Y hagan lo que puedan. ¿No? Cuando hay una estrategia, es cuando el sargento en la película Yankee, antes todavía, cuando los alemanes, los franceses, le dicen a los soldados, esperen. ¿Vieron cuando el capitán dice, esperen, están todos con ganas de cagarse a tiros, esperen, y cuando los otros aparecen ahí, los hacen mierda. ¿Entienden? Porque los están esperando. Pero acá son 7. Los japoneses son 14.000. Tienen 8 balas cada uno. ¿Qué le dice el sargento? Rajar no podemos, 18.000 allá. Tienen a discreción, hagan lo que puedan. Pero ¿qué posibilidades tenés de darle algo? ¿Entienden? O no, la intervención es poética, le puede llegar a pegar. Pero una de cada cuantas. Y si le pegás, no puedes aprovechar nada de esa pegada. ¿A dónde pegaste? Es como querer matar a Bin Laden tirando tiros para arriba. Puede ser que lo mates. Puede ser que lo mates. De hecho, no queda tan claro si está muerto. Vieron que ahora apareció que todas las noticias de Estados Unidos de la muerte de Bin Laden son todas mentiras, ¿no? Sí, son todas mentiras. El servicio secreto pakistaní lo había agarrado hacía mucho. Estaban negociando con los Estados Unidos para entregárselo. Estados Unidos lo fue a buscar con 2 helicópteros y chocaron. Los 2 helicópteros yanquis. Entonces se puede creer. Y ahí tuvieron que blanquearlo. Y agarraron y lo mataron. Lo declaró un periodista yanqui hace un año, todo el mundo dijeron delirante, delirante, delirante. Es verdad. Salió del New York Times, un periódico yanqui. O sea, le podés pegar a Bin Laden, incluso ahora. Pero ¿cuántos tiros tenés que tirar? Y podría ser que pasen 12.000 años y no le pegues. Es el problema de la intervención poética. Hay que establecer una lógica, al menos como trabajamos con Lacan. Con Freud no hay ese problema, porque como Freud son representaciones de cosas, mientras uno lo pase a palabra está bien. Es bronca que usted le tiene a su padre, reprimida. No, yo no le tengo bronca. Todos los hombres tienen bronca a su padre, es reprimida porque usted ama a su madre. No, yo soy huérfano y usted ama a su madre o a su sustituto, odia a su padre. Pero en ese sentido es bastante psicológico. No, porque el analista ya sabe. Porque el asunto es que Freud pone en palabras lo que no tiene palabra. ¿Pero cuál palabra? ¿Cuál palabra pones? ¿Cómo pasas a palabra representación cosa, representación palabra? Hace falta una lógica. En Freud la mitología del Edipo, del padre de la horda, de la castración, las teorías sexuales infantiles, que son universales. O sea, todos los universales te sirven para eso. Soñé que me estaba cagando, bueno, es el parto, pero acá... O sea, que es una lógica previa que se tendría, o sea, que tendría que servir para todo caso. Cualquier cosa. Para todo caso. Y de hecho... que son representaciones. ¿Cómo? Claro. Que son estrictamente representaciones. Las de cosa de los fenómenos vividos. Y las palabras, representación de los fenómenos pasados a cosas. Con lo cual hablar, para Freud ya es terapéutico. Entre paréntesis. Hablar es terapéutico. El dispositivo es terapéutico. Como hablar con el cura, tomar un whisky con los amigos. Son experiencias terapéuticas. Ir a la cancha. Son todas experiencias terapéuticas, de distinta calidad, distintos calibres. Depende de los problemas, algunas son más aptas para algunos problemas para el otro. Me parece que no resuelven nunca un síntoma. Ese tipo de terapias. Es terapéutico, efectivamente. El dispositivo es terapéutico. Pero como tantísimos dispositivos son terapéuticos. Terapéutico es. El asunto es si es en el sentido de Lacan curativo. Con lo cual mi impresión es que estamos en un problema que es... a mí me parece muy interesante. De hecho, propongo volver a esta clase para plantear el problema. Y vuelvo para terminar el argumento. Quiero dejar hoy unos minutos para vender libros. Hoy no nos pasamos ni por las puntas. Decirle a los que tengan preguntas que aceleren. Hay un argumento de Lacan que es fuerte, es muy, muy, muy fuerte. Es de instancia de la letra, queda medio desapercibido en el resto. A mí me parece que es crucial. Y es que para Lacan la metonimia, que es la concatenación
que está bien que la escribamos así porque nosotros escribimos así. O sea, respetando la convención de escritura de cómo se escriben las lenguas romances, es de izquierda a derecha en una línea. En China sería así, en Japón sería así, en Israel sería así, pero nosotros escribimos así. Está bien. Digo, la escritura marca muchísimo las subjetividades. O sea, hay que saber muy bien cómo se escribe en cada sociedad para saber cómo operan. ¿Entienden? En China no hay Signorelli, olvídense. No hay forma de cortar. Botticelli, Trafoico, el trafio, Ger, doctor. No se puede hacer en chino, ¿eh? En Japón tampoco no se puede hacer. Lacan dice, en ese sentido, instancia de letra como inconsciente, en Japón no hay. Tendrá otra forma, habrá que estudiarlo. ¿Qué es la metonimia? Y Lacan dice, la metonimia se caracteriza por ser muy evidente. Mientras que la metáfora, que es la sustitución de un término por otro, es siempre más oculta. Es así como una perlita que dejó en la instancia de letra. A mí me parece magnífico. Porque la sustitución también es una... Por ejemplo, ustedes decían antes por el pentagrama, que lo disonante llama la atención. Que yo no podría ser músico, jamás instrumentista, y no me voy a dar conciertos teniendo que invocar todas y cada una. Es tremendo, ¿eh? Pues se te escapa uno de los 3.000 tipos. Incluso los sordos de una oreja como yo, que no saben nada de música, esa te la agarran. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Pero sí hay una disonancia, sí hay una disonancia. O sea, qué raro que lo dijo así. Eso sería una disonancia, ¿no? O ustedes solamente trabajan que el lapsus es... También puede ser que tenga forma de lapsus, que alguien lo diga. Les digo, te deseo muchísimas congratulaciones. No, ahí salta algo. ¿Cómo? Incluso si estaban medio dormidos así en la sesión. ¿Cómo? Te deseo muchas congratulaciones. Qué raro que lo haya dicho así. Ah, bueno, no. No obsesivo. Siempre el mejor caso de paciente obsesivo. No, yo habitualmente lo digo así. Te cago. Ya está, 0-0. Ya está. Pum. Remate del ángulo, pum, la sacó. Hasta que te falle. Bueno, vuelve el partido 0-0. ¿Sí? ¿Vuelve el partido 0-0? No, porque hay un trabajo más que se puede hacer. Ya que si vos decís, esto no se dice habitualmente así, podés pensar vos, ¿y cómo se dice habitualmente? Te deseo muchas felicidades, supongan que va. Entonces pueden pensar, ¿por qué apareció congratulaciones? ¿Y cómo lo sacaron? Porque el S1, el S2 y el S3 en la lingüística no articulan bien con congratulaciones. ¿Sí? Cuando lo que iba a ese lugar era felicidades. Y ya tienen felicidades. Acá. Tienen felicidades acá. Tienen el ancho acá. ¿Entienden? Incluso voy a decir, no sé, en otra sesión voy a decir una familia con muchos problemas de felicidad, ¿no? Y quizás es un gol de media cancha. ¿Entienden por qué? Porque trabajaron fuerte con la otra dimensión, que es la metafórica, que es la de sustitución, que le permite pensar así. ¿Por qué lo dijo de esa manera? No porque el poeta lo dijo de esa manera. Salvo que el poeta haga un trabajo sobre un eslogan, sobre una frase coloquial, ¿no? El título sea una frase coloquial transformada por el poeta, y ustedes la pescan enseguida, pues, ¿entienden? Pero si el poeta no hace ese recurso, si no toma ninguna frase estándar porque la lengua no te aporta solamente palabras y asociaciones estándar y gramática. De hecho, significante no es palabra y es muy importante tenerlo en cuenta en ese sentido. Una frase entera puede ser significante, ¿no? Pero si no se dice así,
Y ustedes pueden tener ahí el valor de vuestra presencia como analistas, como terceros, frente a ese material, es porque pueden estar haciendo uso de lo que saben sobre la sustitución metafórica. Cada frase está armada con términos que están ahí en lugar de todos los otros que podrían haber ido ahí. Lacan dice que eso, la segunda dimensión de la frase, es siempre lo menos visto. Y me da la impresión que en esta escritura algebraica, que Mónica obviamente tiene razón, porque en la escritura algebraica lo podés escribir, pero el problema es qué indicación nos damos para nosotros mismos de cuál es la estructura espacial, quizás tanta topología sirva para pensar eso, cuál es la estructura espacial de nuestro material, especialmente en el problema de si es unidimensional, si es bidimensional, si es tridimensional. Si es unidimensional, el corte tendrá estructura de punto. Si es bidimensional, el corte tendrá estructura de línea. Si el material es tridimensional, y bueno, ahí habrá que hacer como Isidoro Beck y darle un cuadro. Hay que preparar muchos cuadros en el consultorio, tiene mucho trabajo, porque a cada paciente le tendrá que ir dando algo, un cenicero, una intervención en lo real, la llama Isidoro. Son las famosas intervenciones en lo real. Pero ven que el real de Isidoro es tridimensional, porque le dio un cuadro. Era un cuadro con una letra china, no sé si le llegan a hacer artículos. Se llama así, y el libro también se llama así. Pero un cuadro con una letra china, no sé, había un asunto con letras chinas o algo así. Con la paciente que era una hinchapelotas insoportable, Isidoro confiesa que también era una hinchapelotas insoportable, y el corte a ese goce lo hace. Habitualmente las intervenciones en lo real de los psicoanalistas son siempre así, que había un goce insoportable, por el cual el paciente grita, se acaba de tirar por la ventana, entonces el analista interviene en lo real abrazando, dando un beso, proveyendo un objeto, que no son malas intervenciones. El asunto es si son reales, porque son tridimensionales, o si pueden ser tomadas como significantes, como, ¿no? ¿Se entiende la idea, no? Que un cuadro puede ser un significante. En el mundo es significante, todo es significante. Sí, El nombre es regalar el significante. cuadro. Pues, ¿Cómo? Regalar el cuadro. Pues, Sí, el gesto, un gesto, ¿no? Un gesto adusto, ¿no? El paciente entró por primera vez siempre muy risueño, esta vez entró con un gesto adusto. Anotás. Si sos un poco experimentado, no intervenís tan rápido. A veces, qué carita, oye. Te la guardás. Pero no dejás de anotar. ¿Viste que siempre estás cagándose la risa? Anoto, cara de orto. Anoto, cara de orto. Y es un significante, con lo cual se distingue bien de palabra hablada, ¿no? Alush no trabaja significante. ¿Cómo? Que Alush no trabaja. Ninguno trabaja significante, todos trabajan con palabra. Ni siquiera la nombra. Una palabra. Y estuvimos 8 horas, ¿no? 8 horas estuvimos, ¿eh? No se le escapó siquiera. Porque tampoco lo lee a Lacan, si es un tipo que habla. Para ver significante, ¿se acuerdan lo que yo les proponía la otra vez? Hay que leer, ¿no? De la lingüística. A partir de una lectura es que se establece qué será el primer significante, que se convierte en significante. No sabemos si ese 2 respecto al material anterior o ese 1 de material que tendrá la apariencia de aparecer después. De hecho, de un neologismo dijo que era una palabra. ¿Cómo? Sí. De un neologismo dijo que era una palabra. Sí. Bueno, me da la impresión que a partir de aquí se pueden leer todas las modalidades de escritura en matema por parte de Lacan. Eso es una escritura en Lacan como matema. El grafo del deseo, el esquema lambda, en el nudo Borromeo, en el nudo Borromeo de 3, en el nudo Borromeo de 4, en trenza de 3 o de 4 cuerdas. En todas podemos pensar si no hay un intento de elaborar esta cuestión, que es, ¿cuál es la estructura espacial del material en psicoanálisis que te permite calcular cuál será la estructura espacial de la intervención?
Porque si vos no calculás la estructura espacial de tu intervención, quizás no sea operante con el material que tenés que trabajar. Y me parece que la primera, que nosotros no lo tenemos tan incorporado. Si no, no vale para nada decir que la lógica es la ciencia de lo real. Si el psicoanálisis vale que la lógica es la ciencia de lo real, para operar en función de lo real tenés que establecer la lógica del material. Para establecer la lógica del material, a mí me parece crucial que se establezca si se trata de un material escrito en una dimensión o en dos. La impresión que todos tenemos, que me parece que por eso mismo incluso hay que desconfiar, es que es unilineal. Los versos alejandrinos son saturninos. Los versos saturninos. Bueno, no hay que perder de vista que hay una forma de escritura poética que incluso con rima escribe todo seguido. Que te exige a vos producir los cortes para recuperar lo que sería la estructura de la rima. Me parece que en esta última clase, donde Lacan se desloma trabajando S1, S2, amo y saber, me parece que el problema que está en danza es si la cadena significante es unidimensional o bidimensional. Y el enjambre. Sí. Vos lo dibujás ahí como puntitos ahí, como que no está organizado. Pero también lo podrías pensar como un látice, como un cubo, un cubo, ¿viste? Sí, claro. Con puntos interconectados. Sí, por supuesto. Después la red y después la dimensión del cubo. Más o menos lo hice, ¿eh? Sí, pero no hice enjambre. Sí, pero no hice enjambre así. No, claro. Pero vos ahora estás diciendo que... Porque jamás tenés una muchedumbre si viene uno el lunes, otro viene el jueves. Claro. Pero lo que estás diciendo ahí justamente es que podés armar red, hacer que la red se mueva perpendicular a sí misma y conforme un cubo, Sí. el látice, y el cubo perpendicular a sí mismo y conformar el hipercubo y todas las dimensiones que sean, pero siempre organizado como vos lo estás planteando ahí. Me parece que está bueno eso, que tiene límites más definidos, que podrías, para mí, ¿no? Creo que vos podrías identificar un discurso del gran otro ahí también. Sí, igualmente quedan muchas maniobras para hacer. Y es que, por ejemplo, ningún término escapa de este sector, que podría ser, por ejemplo, un campo semántico. Exacto. Nunca dejamos de hablar de política o nunca dejamos de hablar de sexo. Miren cuando las conversaciones con alguien, un conocido, un amigo, siempre confluyen en el muerto, vieron que vos te Carlito, no habíamos hecho que íbamos a hablar de Carlito que se murió, y siempre volvió como siempre se vuelve, pero en forma muy desordenada, muy desilvanada, un tema acá, un tema allá, este con menos conexión, este con más conexión, pero admite lecturas. Igualmente yo lo que digo es que si la estructura de los significantes es enjambre, o es trenza, o es pentagrama, o es grafo no planar, o es esquema lambda, me parece que de ahí se obtiene algo que es muy importante y que no es lineal. Y que me parece que la práctica del analista se dirime en su estructura y en su función de cómo se considera la estructura del material. No confíen en que lo van a ver como una hoja escrita así, ¿no? En cualquier ateneo clínico que van a ver una hoja escrita así. Pero esto es por un problema de que es mucho más práctico escribir así que en rollos. El otro día fue un stand-up de un tipo que hacía chistes judíos y decía que los judíos turcos son mucho más aptos para la lectura de la Biblia en la sinagoga que la lectura de la Biblia en la sinagoga con rollos. No sé si son 2 rollos y que cada semana se lee. Es medio incómodo, pero no son así grandotes. Pesan un huevo, no es papel finito, es papel pesado, y es lo que se lee. Y el tipo decía que los turcos, en lugar de los judíos turcos, eran los morochos, son más aptos que los judíos polacos, los blanquitos, porque ellos tienen mucha cedería. Entonces te la hacen así, no tienen cedería, te maneja la lectura. Nosotros no escribimos en rollos. En rollos te queda, está más cerca del punto. Igualmente,
la escritura en rollos es así igual, ¿eh? No son boludos, porque si vas a escribir todo el primer renglón, 60 metros, tampoco eran boludos, eran antiguos pero no eran boludos. En el rollo tenés así, al lado otra, al lado otra, al lado otra, porque no era papel industrial. Pero nuestra idea es que el material es así. Y si es así, ¿cómo intervenimos? O sea, ¿qué justifica nuestra intervención? ¿Cómo escapar a la intervención de coaching? ¿Cómo aconsejarle a la persona? De hecho, ¿por qué tantos analistas cuentan de su vida? ¿Vieron cuántos analistas cuentan de su vida? A los pacientes, digo, en sesión. No, porque yo con mi hijo siempre se empieza por los hijos, siempre se empieza por los hijos, pobre los chicos. No, pues yo a mi hijo le dice, ¿por qué no va a ver a tal médico? No, yo le recomiendo a alguien. Ahí. ¿Por qué hay tanta tentación? Porque es una forma de tener un referente al material. Pero si no, ¿cómo obtenerlo? Si no, no hace psicología. Si no sabe lo que está bien o lo que está mal. Si el nene tiene que dormir con la mamá, la mamá dice, bueno, mi hijo, Ignacio, tiene hace 6 años poluciones nocturnas. ¿Qué edad tiene? 27. Está grande, sí, es un chico grande. ¿Y usted cómo sabe que tiene poluciones nocturnas? No, porque dormimos juntos. Entonces, como me mojo, a la mañana encuentro todo mojado. Y bueno, así es la vida. Ustedes le podrían decir, no tiene que dormir con usted, señora. Eso es psicología pura. No digo que esté mal ni bien, ¿eh? Ni siquiera digo que no haya que hacerlo. Sepan que es una intervención en base a psicología pura. Eso no es una intervención analítica. La intervención analítica se remite a otros problemas, tiene otra estructura, opera distinto con el material. Pero ¿por qué los analistas tienen tanta... ¿Por qué todos los analistas lacanianos practican poéticamente? ¿Por qué poetizan? Porque siguen con Freud y además porque no está resuelto este problema. Lo que pasa es que nos falta trabajo clínico para pensar cómo intervenimos. ¿De dónde sacamos las intervenciones? Porque me llamó la atención, es sentido común, o analizamos lo poco frecuente. Se entrena 11 horas por día porque quiere ser medallista de oro. Una psicóloga de la UBA, ¿qué te dice? Tanto entrenamiento, ¿no? Me parece un poco narcisista. Entonces no había Olimpiadas, no había Campeonato Mundial de Fútbol, no teníamos a Messi, a Maradona. La psicóloga de la UBA no tenés a Maradona, no tenés a Messi, nadie entrena 11 horas en el Senal. No, porque es muy... Primero que es mucho esfuerzo. Me parece que hay un goce ahí. No, que los cuerpos se golpean, la teoría de los deportistas homosexuales. Porque hay bastantes ahí, ¿no? Pero quizás hay bastantes de todas partes y no los conocemos tanto como en la vida del vestuario. Y segundo, la idea de que, ¿por qué quiere el 10? ¿Por qué se desespera por el 10? Eso es narcisismo, omnipotencia, no acepta la... En la cátedra francesa, cuando yo entré como ayudante en la cátedra francesa, ponían 9. Ponían 9, a todos ponían 9, ahí por la castración. Por la castración. La cátedra, la escuela francesa. Primero que era freudiano, ¿no? O sea, este tipo de castración. Y segundo, ¿qué problema hay con el 10? Porque si vos no tenés una lógica para intervenir, ¿cómo intervenís? Entonces operás así, ni tanto ni tampoco, o sea, aristotélico, el justo medio. A esa hija de puta no le va a dar ni un mango. Bueno, algo de alimento siempre hay que dar, un poco de alimentos. Un poco de alimentos siempre hay que dar, ni mucho ni poco. Esas son intervenciones, y las hacemos. Pero digo, veo que Lacan dice, el analista existe si lo hubo. Si se verifica por el efecto de la intervención, si lo hubo. ¿Y cuándo es que lo hay? Me impresiona que hemos discutido muy poco clínica en ese sentido. O sea, ¿de dónde se obtiene para intervenir? Mariano. Sí, una cuestión, Alfredo, ahí cuando vos planteaste la cuestión del litoral, ¿no? Sí. Ahí Lacan juega con el equívoco literal. Es que siempre aparecen juntos. Literal. Yo siempre lo escribo como él, porque siempre aparecen juntos. Ahí vos planteabas que no se trata de una línea, ¿no? Se trata de un Sí. plan. Te escucho. Sería un plan.
Una franja. Sí, bueno, una franja. Una franja. Ahora, Lacan dice dice que la letra hace agujero. Acá juega con esta homofonía Lacan y acá con S1. Esam. Esam. Sí. Él dice que la letra hace agujero en el saber. La pregunta, porque se me arma ahí un problema. Sí. Cuando dice que la letra hace agujero en el saber, Sí. ahí no se trata de una línea. Pero depende, Digo, para que depende haya si la agujero. y depende si la cerrás o no. La Claro. virtud del litoral es que puede ser el litoral marítimo de una isla del Tigre. El litoral de la isla del Tigre, con lo cual sí encierra. O sea, el litoral sí te permite. El Hambre no. Pero Por eso digo, hay escrituras propuestas por Lacan que habilitan algunas maniobras y otras que no. Por ejemplo, en Enjambre no puedes escribir agujero. claro, pero para que haya agujero tiene que haber línea cerrada. Claro, y vos lo podés cerrar. Ahí sí hay línea, ahí sí es ¿Cómo? unilineal, digamos. No necesariamente. Puede tener. Acá es el volcán, el Fukuyama, acá está el humito, acá tenés la playa, acá tenés todo el mar, y eres el litoral de la isla. Y entorna algo. E incluso en este caso puso un volcán para que podamos decir que ese litoral entorna, lo podría decir alguien de la isla, entorna el agujero del volcán. No cumple, no tiene la función de una línea en ese caso. Pero si vos querés reducirlo a una línea, pero no veo el forzamiento de reducirlo a una línea. Vos podés agarrar una franja, una cinta, como la de Möbius, con la que construís la Möbius, la cilíndrica, y hacerlo todo así. No tenés por qué reducirlo a una línea, no veo por qué. No necesariamente lo que entorna. Vos podés preocuparte por lo último que entorna el agujero, pero también te podés preocupar por sus vecindades. La topología es la geometría que estudia las vecindades. Es una forma de definir topología. De cómo se relacionan los puntos entre sí, considerando cada punto vecino de otro punto. Una infinidad de puntos. Pero no tenés por qué considerarlo que sea unilineal. No estás obligado. De hecho, si los anillos de la cadena significante son toros, no son líneas. ¿No? La cadena borromea está hecha de eslabones. Cada eslabón no es una línea, es un toro. Y a pesar de ser un toro, entorna un agujero. El agujero, entre comillas, del, cierro comillas, toro. Pero ahí no lo podés reducir. ¿Cómo? No podés reducir el toro a una línea cerrada. No, ni siquiera te da las propiedades fundamentales. Claro, por eso. Porque depende de cómo la traces la línea cerrada, y tenés que trazar al menos 2. Ahora, una cinta sí lo podés reducir a una línea. No, Haciendo caso omiso de otras líneas, pero esa maniobra debería estar justificada por algo. ¿Por qué harías caso omiso? Para la banda de Möbius, por la propiedad del corte por su línea media y por la otra propiedad, si vos tomás una banda de Möbius y cortás entre la línea media y el borde, desprendés eso y te queda una banda de Möbius. Si lo volvés a hacer, seguís teniendo acá una banda de Möbius. Con lo cual, por el procedimiento matemático de la recurrencia, terminás diciendo que, bueno, que la esencia es el corte por la línea media. Pero no es que la banda de Möbius sea el 8 interior. Decimos que la propiedad esencial de la banda de Möbius es el 8 interior. La ballena es un pescado. En la Biblia están los animales que vuelan, los que caminan y los que nadan. Es el pensamiento salvaje de Claude Lévi-Strauss. La clasificación científica del pensamiento salvaje de Claude Lévi-Strauss. A la víbora la cagaron. Como a Dreyfus le hicieron a la víbora. La degradaron, la mandaron a arrastrarse. Caminaba y la mandaron a arrastrarse. La sacaron de la categoría. No había animales que se arrastran. La desclasificaron. Le hicieron un Keren Yamata a la víbora.
Bueno, entonces, la ballena es un pescado. Es un pescado. Es un mamífero. Déjame echar la pega. Yo vi. Déjame echar la pega en el agua todo el día. No, pero es mamífero. Vertebrado, mamífero, la clasificación científica, que no, con lo cual la propiedad esencial para la clasificación de las ballenas es las mamas, es mamífero. Esa es la forma de reproducción. Pero con esa característica esencial no tenés ballena. ¿No? Pero si no lo tomaría Julián y te diría, he aquí un representante de una ballena. Le elegí unos flaquitos, no se elegía uno medio gordito. O una chica un poco caderona, se pudrió. Otra renuncia en apertura. No, Julián, que es machito y flaquito. Porque es mamífero. Te diría, ¿y cómo vas a qué me decís? No, pero estás tomando una propiedad que sirve para su clasificación, pero ¿se entiende la diferencia? No, yo te quería preguntar, Sí. más básico, si cuando vos escribís felicidad, escribís otra cadena. Y sí, por supuesto, porque este término lo considero que es la apuesta del analista. Yo lo puedo considerar proveniente del stock de términos de la lengua, de la lotería del diccionario. Pero hay otro cálculo más sutil y es, si se quitó felicidad y apareció congratulaciones, quizás no sea por felicidad en sí mismo, ya que felicidad en sí mismo no significa nada, sino por la concatenación que felicidad tenía con otro término. Quizás el tiro de gracia, ahí donde ping, ahí sí se corta, es establecer cuál es el término. ¿Entendés? Pero igual la pregunta Eso es la lengua. si cada una de Eso es la lengua. Lacan dice en esta clase que el lenguaje no existe. El lenguaje es una elucubración de saber, es un intento formal, racional de saber sobre la lengua. Lo que existe son la lengua, en condición particular. Pero una forma de estudiar la lengua sea suponer que todas pertenecen a un único conjunto que llamamos lenguaje. Absolutamente falso. Porque en esta, la lengua, la que constituimos nosotros, seguramente habrá mucho de italiano, mucho de yiddish, mucho de hebreo, algunos tendrán inglés, otros tendrán francés, o no, o un dialecto italiano que no sea el italiano. Digo por sus abuelos, por las historias. Lo cual no es cierto que nuestras, la lengua, como lengua materna, provengan todas del español, es falso. Y en ciencia es error garrafal, te vas a mejorar acá. Entonces el español sería un intento de saber sobre las lenguas bajo el procedimiento de unificarlas todas en un conjunto. Ahí los términos están todos mezclados, existen mezclados porque no existen como un diccionario. El diccionario es otra operación sobre los términos de la lengua. Pero en la poesía también existen mezclados. En una poesía aparecen, digamos, palabras sí. que son totalmente incongruentes Claro. en sentido común. Claro. Bueno. Claro, pero podríamos decir que el efecto poético, la ganancia, el plus, la chispa poética la llama. Lacan lo llama a esto, Lacan lo articula a esto. Y a esto, la metáfora, Lacan lo articula a esto. Acá un pa y acá un plus. Incluso acá un pas de sens. Paso o menos de sentido, acá un plus. Esta es la chispa poética. Para Lacan, en el sentido de para Lacan. Pero digo, si hay chispa poética, quizás porque hizo colisión con algo de la lengua tuya. Si vos lees un poema y la concatenación, la escritura azarosa de los surrealistas, supongamos, Escritura automática. la escritura automática de los surrealistas, si produce efecto poético, podríamos suponer que es porque nosotros esas dos palabras no las encontramos hasta ese momento articuladas así. Pero sí podríamos decir también que no son palabras del diccionario neutras, sino que en nuestro stock tienden a ser articuladas de otra manera. Pues nosotros no conocemos las palabras sueltas, las conocemos articuladas. Nosotros existen articuladas. Con lo cual es cierto que felicidad es una maniobra sutil
de suponerla, ¿cuál será? ¿Entienden? La otra mínima, porque como felicidad no quiere decir en sí mismo nada, que si no está donde lo hubiésemos esperado y está otra, es porque tenía una conexión con una tercera. En realidad cuarta, ¿no? En realidad cuarta. Eso lo trabajo bastante en el libro. Que S1, S2 están en lugar de otro S1 y de otro S2. Pero por eso ahí no alcanza a la respuesta de la linealidad que decía. Con esas dos cadenas no va a la respuesta de esa pregunta, ¿no? Las dos cadenas implican dos dimensiones. Por eso. Lo que yo estoy criticando es que sea una dimensión. Y estoy proponiendo que la intervención del analista, incluso cuando decís me llamó la atención, es porque implica otra cadena. Hay siempre al menos dos cadenas. Esto obviamente es para trabajar muchísimo, porque después esas dos cadenas, ¿cómo se articulan? Si es en trenza, por ejemplo, como Lacan propone en medio que al final de su enseñanza, tiende a ser presentado como cadena Borromeo, la cadena de 3 cuerdas que tiene 6 por arriba y por abajo. Si son las dos cadenas del grafo, es como una, que tiene una estructura de doble bucle. ¿Se acuerdan de eso, no? Estas aparentes dos cadenas, Lacan las propone en el grafo en continuidad. Con lo cual depende qué problema tenés y depende cómo esté Lacan respecto de ese problema, porque Lacan no es Dios. No hay que tomar en automático todo lo que él dijo. Quizás responde a otro problema o quizás responde a una insuficiencia de argumentación que las haya planteado así. Lo del envolvimiento. Y esto, para mí me parece que esto es el envolvimiento. Esto es el envolvimiento. En una línea, ¿cómo haces envolvimiento? En todo caso, si haces una línea con envolvimiento, igualmente, para este caso, como el del grafo del deseo, igual necesitas dos dimensiones. Me parece que nosotros escribimos sobre dos dimensiones, como mínimo. Después hay que pensar si escribimos sobre una esfera, si esto se escribe sobre un toro, no pasando por el agujero, ¿no? Hacemos así, salimos por el agujero, hacemos así. O sea, ¿sobre qué superficie escribimos? La superficie es bidimensional, pero nosotros escribimos una línea, se puede reducir a una línea lo que Lacan llama material del analista. Mi impresión es que Lacan concluye que no, y que acá lo que tenemos es a medio camino ese problema. Hay dos intervenciones acá. Dale. Una de Karina que dice, propone una idea. Creo que para profundizar este tema, podríamos trabajar el tema que se llama inteligencia de enjambre. Y da una idea cortita de lo que es. Dice, inteligencia de enjambre es una rama de la inteligencia artificial que estudia el comportamiento colectivo de los sistemas descentralizados, autoorganizados, naturales o artificiales. Después va a mandar al mailing una explicación un poquito mayor. Y Mónica Jacob dice, me parece que el problema está resuelto. Si los significantes se componen como los redondeles de cuerda, en RSI Lacan dice que el psicoanálisis opera armando un Borromeo a partir de enlazar un falso agujero, formado por dos redondeles, con un tercer redondel que se enlaza. Y el grupo nodal de esa estructura tiene la escritura del enjambre. Bueno, si está resuelto, mejor. Lo que mandó, esperemos que fue medio chino lo que mandó, yo no entendí mucho igual. Pero que cuando lo explique por ahí va a estar mejor. Hay intuitivamente una pregunta en relación a esta presentación que hiciste en la anterior. Si esa entidad tridimensional
enjambre, por llamarlo de algún modo, el enjambre. A ver, lo digo de otro modo. Cuando Lacan dice saber, o sea, postula el saber, en realidad son significantes que están relacionados de alguna manera, eso sería un saber. Un saber sería significantes articulados. Sí, o el conjunto de las articulaciones. El conjunto de las articulaciones. Sí. ¿Por qué no hablar de saber? ¿Por qué necesita poner enjambre? ¿Por qué no decir eso es un saber? Porque Un cúmulo de significantes que están vinculados unos a Claro. otros. No puedes agarrar efectivamente cualquiera, pensando en la escritura anterior, puedes agarrar cualquiera y puedes entrarle a la estructura de ese saber. Por cualquier lado, digamos. No necesitas empezar un análisis por un significante. Puedes empezar por cualquiera de la red de saber y puedes dar cuenta de esa estructura, digamos, de saber. ¿Se entiende lo que voy? Digo, ¿entendés? Pero el saber no articula todos los significantes. Pero viste que el inconsciente es pensado como saber no sabido. Sí. Sería cómo acceder a ese saber no sabido, pensado Sí. como un enjambre, lo digo así, tomando la escritura anterior, podés agarrar cualquiera de ellos, por cualquier lado le podés entrar a ese saber en la medida que vas pescando las articulaciones que hay entre todos ellos. Por eso ahí viene lo de 3D, porque no es de uno a otro, es entre todos que se articulan. Un saber son todos los, digamos, un saber puede ser un conjunto de significantes articulados. Sí. Sí. ¿Por qué no llamarlo saber? Digo, ¿por qué necesitó hablar de enjambre? Porque con saber no estás respondiendo al problema de el uno. ¿Proviene del significante uno o que todos los significantes en su esencia hacen uno? Me parece que Lacan está articulando en esa escritura la condición unaria de cada significante en relación al conjunto de las relaciones entre los significantes. Por ejemplo, el saber, dicho así, es uno. El saber. No dijiste los saberes, dijiste el saber. Uno o todos. ¿A condición de qué? Es el orden significante que le da estatuto de uno. O sea, no desaparece nunca el problema. Es el mismo problema que hay con el número 1, el número 2 y el número 3. Cuando vos llegás al número 3, cuando adquirís la lógica del número 3, tenemos que dejar. Cuando vos adquirís, cuando el chico sabe contar hasta 3, cuando alguien aprende a contar hasta 3, ¿qué pasa con la lógica del 1 y qué pasa con la lógica del 2? ¿Quedan disueltas o quedan absorbidas? ¿Entienden lo que digo? Cuando vos tenés el conjunto, se disuelve el 1. La lógica de lo que implica el 1 no queda disuelta. Con lo cual me parece que de lo que se trata es que no alcanza con saber, porque el saber no te produce 1. El saber es 1. ¿Y de dónde recibe la virtud? Dios es 1. ¿De dónde recibe su virtud? El día adelante. La unidad, digamos. La unidad, el 1 con mayúscula. Obviamente que son problemas filosóficos muy largos, así que es difícil para nosotros decir más. Pero como sea, me da la impresión que, por ejemplo, en el un caso, ¿cómo tienen ustedes un caso e inmixción de otra edad? En el un caso, que es el niño y la madre, el niño y toda su familia, el niño y toda la clase esa de gente que de pronto pasó por situaciones económicas. El un caso, ¿de dónde proviene el un caso? Voy a presentar un caso. Eso no es un caso. ¿De dónde viene su unicidad? Que nosotros lo usamos, nosotros creemos que no hay problema ahí. Pero no hay problema ahí porque lo usamos automáticamente sin saber cómo estamos haciendo. ¿Qué hace uno de ese caso? El síntoma, el santón, ¿es uno o son muchos? Los desencadenamientos, uno, muchos. Bueno, vamos aquí. Ya está.